Buenos días, Buenos días, profesor. profesor. Estamos en un tercio de la clase. ¿Qué habrá pasado si nos quedamos dormidos? El día de hoy es bastante sencillo. Vamos a ver nomenclatura de nitrilos y vamos a ver la primera parte de la hidrólisis de los derivados de ácido, ¿sí? Por hoy vamos a tener solamente un quiz que va a ser el de la nomenclatura de nitrilos, y para la próxima clase vamos a tener el quiz de la hidrólisis de los derivados de ácido, ya que nos faltaría hoy ver la hidrólisis de los nitrilos, que son, pensé que eran demasiadas reacciones, aunque son sencillas. Entonces, para la práctica vamos a tener solamente la nomenclatura de nitrilos, y para la próxima entonces la de las hidrólisis, ¿sí? Bien, vamos a ver primero cómo podemos dibujar los nitrilos mientras siguen llegando los estudiantes, aunque lo dudo. Somos nada más 24 personas, o sea que somos el tercio. Como siempre, tenemos la ayuda de nuestro Kevin Sketch. Vamos a ver la primera regla. Según la UPAC, se nombran los nitrilos añadiendo el sufijo nitrilo al nombre del alcano con igual número de carbonos. Hay otro nombre aparte de nitrilo, y sobre todo cuando vayamos a ver la segunda regla, verán que hay, cuando el nitrilo se usa como sustituyente, se llama, que le da el nombre del sustituyente ciano. Claro, cuando se aplica la primera regla se nombra como nitrilo porque es un tipo de, digamos que es un tipo de familia, ¿no? Cuando tenemos el nombre como sustituyente, simplemente la molécula toma el nombre del grupo funcional de mayor prioridad. Entonces, digamos que el nitrilo es el que da la idea de una familia, ¿verdad? De compuestos que tienen este grupo funcional. Y como ustedes ven, el patrón esperado del carbono se cumple. Carbono neutro, 4 enlaces covalentes, unido a un nitrógeno, igual al patrón esperado de nitrógeno, se cumple 3 enlaces covalentes y 2 electrones de no enlace. Aquí no se colocan los 2 electrones, pero sí nosotros sabemos que están los 2 electrones, ¿verdad? Dice que cuando se nombran los nitrilos añadiendo el sufijo nitrilo al nombre del alcano con igual número de carbonos. Aquí tenemos un carbono y recordamos que el alcano de un carbono se llama metano, y entonces el nitrilo que está relacionado al metano se llama metanonitrilo. Aquí 2 carbonos, recordamos etano, etanonitrilo. Acá 4 carbonos, un butano-nitrilo. ¿Sí? Muy importante recordar que así como los ácidos carboxílicos, ese carbono que forma parte del grupo funcional es parte de la cadena, ¿sí? Por ejemplo, aquí son 4 carbonos. Uno de ellos, el primero, es el carbono del nitrilo. Bien. Aquí en el Chem Sketch vamos a empezar con dibujar una cadena. Y bueno, ya yo lo tengo aquí. No sé si lo tengo aquí después de haberlo sacado, pero ustedes lo pueden sacar aquí. Si ven, dice ciano y tenemos un grupo R
unido a un carbono que a su vez está unido a un nitrógeno, ¿sí? Entonces, como ya vimos, el nombre ciano es el nombre del grupo funcional cuando es un sustituyente. Entonces, si hacemos clic allí, verán que se une y recordar que se une el grupo funcional, o sea que si se le va sumando a la cadena que ya tengo un carbono y un nitrógeno, así que hay que tener mucho cuidado porque si yo digo propanonitrilo y le agrego el grupo funcional con esta función, le estoy agregando un carbono de más, o sea que ya no sería propano, sino butano nitrilo, ¿sí? Nada más tengan presente eso. Estas funciones ayudan mucho, ayudan mucho, solamente que hay que practicar el utilizarlas como cualquier otra función de cualquier otro programa, ¿sí? Vamos a ver la otra aplicación que tenemos. Vamos a dibujar una cadena de 3 y aquí en Functional Group, recordemos que aquí están las principales, no están todas, pero nos ayudan mucho, sobre todo la de ácido carboxílico, la de éster, que es muy común. Aquí, si habrán visto cuando utilizamos el código SMILE, el triple enlace es un símbolo, ¿cómo le llaman? Yo me confundo, aquí le llamaban antes numeral, no sé ahora, o signo de número, o en algunos países le llaman gato. ¿Cómo le llaman ustedes? ¿Quién me dice por allí? ¿Cómo le llaman ustedes a numeral? Numeral, ¿verdad? Ajá. En algunos otros países se le llama, creo que gato. No sé por qué, me parece que es gato. Y en el código SMILE verán que cuando hay uno de estos numerales se refiere al 3, al enlace triple. Entonces, igual entonces hacemos clic aquí y como observarán, de igual forma se añade el grupo funcional y el grupo funcional es CN. Así que hay que tomar en cuenta que se le añade un carbono a lo que ya teníamos, ¿sí? Entonces, esta es una forma. Si ven que si coloco otro aquí, se añade igual CN, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta para que no nos confundamos a la hora de utilizar esta herramienta valiosa. Bien, entonces se nombra los nitrilos añadiendo el sufijo nitrilo al nombre del alcano con igual número de carbonos. Entonces, para esta regla no hay nada fuera de lo común, bastante sencilla. Y como ya habíamos dicho, como nos recuerda el ChemSketch, cuando el grupo es un sustituyente, se emplea la partícula ciano, precediendo el nombre de la cadena principal. Recuerden que si es sustituyente, quiere decir, está implícito el hecho de que hay otro grupo funcional que es el que tiene mayor prioridad. En este caso, el grupo ácido carboxílico. Sí, y recuerden que el carbono del carbonilo del ácido carboxílico es el carbono número 1 de la cadena. Entonces, el carbono del grupo ciano sería un carbono sustituyente, ¿sí? Sí, bien. Aquí es una cadena de, vamos a ver cómo lo facilita. Si es una cadena de 6, es un ácido hexanoico. Entonces dibujamos nuestra cadena de 6. Quizás sea dibujando una cadena de 5, colocando y luego entonces
miren que utilizando estas herramientas se dibuja bastante rápido. En el 5 la cadena ciano, 2, 3, 4, 5. Sacamos ciano y colocamos 5. ¿Sí? Utilizando estas herramientas es bastante sencillo a la hora de dibujar e incluso ayuda también bastante a disminuir la probabilidad de error siempre y cuando uno haya practicado, porque el hecho de sumar un carbono de más puede que sea un factor de error si uno no está acostumbrado, ¿sí? Bien. Entonces, en cuanto a la regla 2, sumamente sencilla. Regla 1, regla 2 y la última regla. Solamente son 3 reglas de los nitrilos. Dice que los nitrilos unidos a ciclos se nombran terminando el nombre del anillo en carbonitrilo. Carbonitrilo. Hay varias reglas semejantes a estas en los demás grupos funcionales. Si recuerdan el carbaldehído, creo que era, no recuerdo cuál de los grupos funcionales tiene una regla similar, carbonitrilo. Entonces sería un benceno carbonitrilo, sumamente fácil dibujarlo con estas funciones, benceno carbonitrilo, 3-oxo-ciclohexano carbonitrilo, y recordemos que el oxígeno como sustituyente se le da el prefijo oxo, y en este caso un ciclo de 6 sería un ciclohexano carbonitrilo. En este caso, ciclohexano carbonitrilo tiene un hidroxilo en la posición 5 y un bromo en la posición 3, y el bromo precede el hidroxi por el orden alfabético, ¿sí? Y siempre recordar de que estas reglas no son para aprendérselas de memoria. Yo realmente nunca me las he aprendido y yo creo que nunca me las aprenderé ya a estas alturas. Lo que sí ayuda es a la hora de verlas por primera vez tratar de buscarle la utilidad, la lógica, porque como es una nomenclatura sistemática, por seguro, cada regla tiene una función de facilitar mucho el reconocimiento de un compuesto por medio del nombre, ¿sí? Entonces, las reglas se entienden mucho en ese contexto. Entonces, por eso que tienen que practicarla 1, 2, 3 veces la primera vez, y así para que se vayan relacionando. Y recuerden que esto es para, sobre todo, la nomenclatura la utilizarán mucho en el aspecto de una ayuda cuando se comparte información, ¿sí? Ya sea que ustedes estén investigando en algún artículo o que estén compartiendo información, la nomenclatura es una ayuda bastante importante. Bien, ¿no hay ninguna pregunta? ¿Alguna pregunta de cómo dibujar nuestros nitrilos? Se dieron cuenta de que ya cuando uno tiene todos estos grupos funcionales como ácidos carboxílicos, éster, que son un poquito más complicados de dibujar que poner un simple bromo, un cloro o un doble enlace, estas ayudas de estas tablas, ayudan mucho, ¿sí? Entonces, esto era con respecto al dibujo. ¿Hay alguna pregunta? Aquí, sí se me olvidaba. Vamos a volver donde dejé. Como le decía, en la práctica, aquí, para ver si ya está abierta, miércoles 20, sí, la abrí anoche y cierra hoy a las 11:55. Vamos, hacemos clic. Dice, dibuje el siguiente compuesto y son dos problemas. Dice ácido 4-ciano-ciclohexano carboxílico. Miren que aquí está nombrado como un ácido, entonces ya sabemos que es
el grupo ciano es un sustituyente y aquí, por suerte, en este intento me tocó, recuerden que es aleatorio, ¿no? Me tocaron dos ácidos, así que en este caso el grupo nitrilo o ciano es un sustituyente. Bien, vamos a ver la otra presentación. Miren que está la nomenclatura de nitrilos y la nomenclatura, a ver un momentito, déjenme quitar un poco porque si no se ve muy enredado, tantos anuncios. Ahora sí se ve mejor. Donde están las reacciones de los ácidos carboxílicos, ya vimos esterificación de Fischer, muy sencilla la práctica. Hoy vamos a ver nomenclatura de nitrilos. Resulta que sí, no he visualizado la práctica y ustedes no la van a poder ver, pero no se han dado cuenta porque me imagino que están dormidos. A ver. Nomenclatura de nitrilos. Ahora sí. Por eso no se veía. Bien, ahora sí, tenemos la esterificación de Fischer, la nomenclatura de nitrilos, y aquí está la práctica de hoy, nomenclatura de nitrilos, y vamos a ver la otra presentación, que como les comenté, por ahora no tiene práctica. La práctica la vamos a hacer cuando terminemos las diferentes hidrólisis de los derivados de ácido. Quizás lo más útil de esto es repasar paso por paso las hidrólisis, porque a la final, como vamos a ver, el resultado no tiene mucha ciencia y elección. O sea, tenemos el derivado de ácido, se hidroliza, y el derivado se hidroliza a ácido carboxílico, cualquiera de los derivados, ¿sí? Entonces, la utilidad de esto es ver, digamos que si nos interesa muy detalladamente el mecanismo, se puede ver el mecanismo de cada hidrólisis. Y es muy importante, sobre todo para las clases que tendrán ustedes posteriormente, como de mecanismos de reacción o de bioquímica, en donde se ven mucho las hidrólisis. En el día de hoy vamos a ver las hidrólisis de sencillo haluro de ácido, anhídridos y amidas, ¿sí? No vamos a ver la de los nitrilos, y la de los ésteres, que ya tenemos bastante avanzada. Tenemos el haluro de ácido, recordemos que el cloro es electronegativo, mucho más electronegativo que el carbono, o sea, relativamente, y tiene este carbono bastante activado con respecto al ataque nucleofílico del agua. Entonces vemos que en esta hidrólisis muy específica del cloruro de ácido y de los anhídridos, aquí no se coloca la estructura del anhídrido, debí colocarla, pero no me percaté de verdad de que no se coloca porque igual si imaginamos aquí el oxígeno del anhídrido es un carbono bastante electrofílico, o sea que tanto el cloro como el otro grupo, vamos a recordar el anhídrido, la estructura del anhídrido. Sí, recordemos que por aquí debe haber un oxígeno. No coloqué. El doble enlace.
que aquí debe haber alguna estructura que ayude. Nunca me la he puesto nunca la he buscado. Vamos a ver rápidamente. No, por ahí se los dejo de tarea. De repente por aquí está una estructura que nos pueda ayudar rápidamente. Después la buscamos. Vamos a ponerlo, a hacerlo manual como antes. Bien. Miren que aquí en esta, el carbono está unido a un cloro que lo hace bastante receptivo al ataque del nucleofílico del agua. Y acá está unido igual a un oxígeno. Entonces, la gracia de esto, el punto que resalta esta diapositiva es de que no necesitamos una catálisis ácida y básica, porque el carbono es bastante electrofílico para que el agua haga el ataque. Recordemos que el agua es un nucleófilo débil, pero ante un electrófilo fuerte tenemos entonces la posibilidad de que se da la reacción. Y muy fácil, miren que se representa con una sola flecha hacia la derecha, hacia el producto. Entonces, los haluros de ácidos y los anhídridos son tan reactivos que se hidrolizan en condiciones neutras. No necesitamos la catálisis básica ni ácida. Entonces, es una reacción secundaria molesta. O sea que si uno tiene un cloruro de ácido o tiene un anhídrido en el laboratorio, hay que cuidarlo mucho, sobre todo en nuestro ambiente que es sumamente húmedo. Entonces, aquí dice la hidrólisis puede evitarse almacenando los haluros de ácido y los anhídridos en nitrógeno anhidro, o sea, en un laboratorio se usa mucho la atmósfera de nitrógeno. ¿Cómo? Tenemos nitrógeno anhidro, o sea, un tanque de nitrógeno seco, y con eso se da la atmósfera o helio seco, se da a la atmósfera necesaria para que un reactivo no tenga esa posibilidad de, en este caso sería dañarse, ¿verdad? No se daña, sino se transforma en otro, en este caso un ácido, ¿verdad? En muchos laboratorios, por lo menos, es sencillo tener una cámara de vacío muy pequeña de vidrio. Esa cámara de vacío se conecta a una bomba de vacío y también se conecta a un tanque de nitrógeno. Entonces uno tiene la cámara de vacío, le hace vacío y le inserta nitrógeno, le da nitrógeno y a la final el reactivo queda en una cámara de nitrógeno. Sí, para compuestos sumamente más delicados se pueden utilizar otros compuestos, no sé, como argón, helio. La idea es no tener estos compuestos en contacto con el agua porque reaccionan con... Es más, un cloruro de ácido puede reaccionar muy violentamente con el agua, ¿sí? Claro, cuando hablamos de atmósfera húmeda ya es otra cosa, ¿no? Bien, hidrólisis de los ésteres. Vamos a ver hidrólisis de ésteres. Vamos a aumentar un poquito para ver el mecanismo. Quise dejarlo en una sola diapositiva. Entonces, recordemos el éster, a diferencia del reactivo que habíamos visto anteriormente, del anhídrido, en este caso tenemos dos carbonilos que se comunican por medio de un oxígeno, ¿verdad? Y es un carbono electrofílico unido a un oxígeno y este oxígeno a su vez está unido. Entonces, estos dos carbonos son mucho más electrófilos que el carbono de un éster. Claro, no deja de ser electrófilo, pero no tanto como para que la reacción no necesitemos, que en la reacción no necesitemos una catálisis para que se dé con más eficiencia, ¿verdad? Entonces, podemos tener
aquí no sé si solamente incluí, acá está la hidrólisis ácida, hidrólisis básica. En el caso de la hidrólisis básica es más conocida porque quizás algunos la habrán hecho en secundaria. El hacer jabón implica una saponificación de un éster. Sí, entonces es la más conocida, la hidrólisis básica, o sea, la que tenemos aquí, que representa la forma en que químicamente que describimos el jabón, ¿verdad? Hidrólisis básica, tenemos entonces el carbono electrofílico en presencia de una abundancia de hidroxilos. Los hidroxilos atacan al carbono electrofílico, hay un reacomodo de la densidad electrónica, tenemos un intermediario tetraédrico, un buen grupo saliente. Nuevamente hay un reacomodo de la densidad electrónica y tenemos entonces el ácido, que en un medio básico se mantiene como un carboxilato, ¿verdad? Entonces tenemos el carboxilato y el alcohol que viene de el grupo saliente. Aquí como ejemplo tenemos el propionato de etilo, hidróxido de sodio y propionato de sodio con etanol. El etanol viene de aquí, del grupo saliente. Aquí tenemos una representación de una grasa, triéster de glicerol, cuya saponificación da la sal. Esta sal de aquí es lo que nosotros conocemos como el jabón, ¿sí? Sales de ácido graso. Bien, por último, tenemos entonces la hidrólisis de las amidas. Ya nos quedan 10 minutos, vamos a ver si terminamos un poquito. Las amidas se hidrolizan a ácidos carboxílicos en condiciones ácidas y básicas, o sea que igual tenemos, recuerden que un carbonilo en condiciones ácidas se protona, ¿no? Ya tenemos bastante adelantadas los mecanismos de las hidrólisis. Y como verán, igual como todas las hidrólisis de los derivados de ácido, a la final tenemos el ácido carboxílico. Entonces, aquí lo importante sería repasar el mecanismo. Aquí tienen los cuadros que es un resumen bastante bueno de las hidrólisis de los cuadros del Waite. Hay algunos otros libros también. El Waite, digamos que es bastante bueno, pero podemos tener algunos otros libros igual con el que se sientan más cómodos. Lo más importante y hay una abundancia de videos de hidrólisis en la web. ¿Sí? Miren que aquí en este caso igual tenemos el grupo saliente, el carbono electrofílico, carbono unido a un oxígeno y a un nitrógeno, ataque del hidroxilo, formación del intermediario tetraédrico y por último el carboxilato. ¿Sí? Igual la hidrólisis ácida, como ya habíamos conocido en una infinidad de mecanismos, carbonilo en medio ácido, protonación del ácido. ¿Sí? ¿Alguien pregunta algo por allí? ¿No? Bien. Protonación del carbonilo, lo que reactiva aún mucho más el carbono electrofílico. Recuerden que esta reactivación, en términos prácticos, hace posible el ataque de un nucleófilo débil. En la hidrólisis básica no necesitamos, aparte de que no se da, ¿verdad? Espontáneamente no necesitamos que el carbono esté activado porque tenemos un nucleófilo fuerte. En este caso, nucleófilo débil, pero tenemos un electrófilo activado por la protonación. ¿Sí? Entonces, ataque nucleofílico del agua al carbono electrofílico, formación de un intermediario tetraédrico y por último un reacomodo de la densidad electrónica favorecido por la salida de un buen grupo saliente y la formación de la molécula de ácido. ¿Sí?
Bien, entonces, les repito, en resumidas cuentas, todas las hidrólisis de derivado de ácido nos dan ácido carboxílico, ¿sí? Pero no podríamos pasar por alto, repasar todo esto porque va a ser muy común ver hidrólisis por todas partes cuando vean bioquímica o farmacia, por todos lados vamos a tener hidrólisis. Bien, entonces, como les había dicho, para hoy tenemos la práctica solamente de nomenclatura de los nitrilos para que los relacionemos. Dos fines, uno para que nos relacionemos con la nomenclatura de nitrilos y otra para que practiquemos el uso de estas herramientas, ¿sí? Es para que se nos haga más fácil la vida en los cursos posteriores. Entonces, para la próxima clase vamos a tener la hidrólisis de los nitrilos, que se resume en varios pasos y tenemos que ver varias de las hidrólisis que acabamos de ver, y la práctica de las hidrólisis. Entonces, déjenme pasar lista. Profe, ahora que termino de pasar lista, yo quisiera saber si la práctica, la última, pues, la puede dejar hasta el domingo. Ok, nada más que me acuerdas ahorita, déjame un momentito, a ver. La práctica, ¿cómo se llamaba? Es la de nomenclatura de nitrilos. Ah, esa es la de hoy. Ajá. Ah, esta es la que yo pensé que era la última práctica. Ah, ok, vamos a ver. Aunque recuerden que esta práctica es sumamente sencilla. Claro, tienen que ver el manual, ¿no? Y recuerden que lo que yo contabilizo también es que, para que no, es que cuando me siento a calcular todo el tiempo que tienen que dedicar a cada materia, entonces sí, tratamos entonces de que se reparta, ¿verdad? Entonces, si están una hora en clase, tratar de que el tiempo que tienen que invertir en hacer prácticas y tareas igual entonces sea mayoritariamente dedicado, ¿no? El que está en horario, no sé si me explico. Si tienen, por ejemplo, 4 horas a la semana, gran parte de esas horas tienen que estar en clases y prácticas para poder entonces que repartan todo el tiempo en las diferentes materias, ¿no? Por lo menos yo trato de hacer eso, no sé si les será útil, pero no sé, el que tenga alguna idea me la puede comentar. Entonces, para el domingo 24. Sí, yo pensé que te referías a la práctica de la esterificación de Fischer, ¿no? Todo eso quedó bien, ¿no? Bien. Bien, entonces, si no hay alguna pregunta, entonces... Profesor. Sí. Yo tengo una duda sobre el primer parcial. Ah, ok. Sí, ¿es con respecto a qué a un problema? No, nomenclatura. Nomenclatura.
Sí, porque yo creo que mi respuesta fue correcta y la marco mal. ¿Y tienes el borrador? Déjame ver cuánto. Faltan 2 minutos. Creo que no vamos a tener tiempo de discutirla. ¿Podemos tomar 5 minutos y entrar de nuevo? ¿Qué te parece? Sí, profesor. ¿Sí? ¿O crees que en un minuto se pueda ver? No, no creo. Y se va a cortar. Así que bueno, son las 8:33. ¿Te parece a las 8:38? Sí, profesor. Ok, entonces a las 8:38 nos vemos para ver el problema de nomenclatura y alista el borrador donde tienes tu propuesta, ¿sí? Para poder discutirla en base a eso. Listo, gracias. ¿Quién me habló? ¿Quién fue que me habló? Araúz, Araúz. Arauz, ok. Nos vemos entonces ahora, Arauz. Sí, para saber cuándo entras. Nuestro compañero Arauz propone un problema de nomenclatura. Vamos a ver. Ah, ok. Isobotil metil éter. Sí, profesor. Esta es mi propuesta. Ajá. Entonces, yo voy acá y sería esta. Ah, sí, aparentemente está bien. Isobutil metil. Tiene que ser algún problema con el código que inserté o que inserté otro de otro problema. Sí, porque por lo que veo ese es isobutil. Sí. Así que, bueno, gracias a Arauz, tendré que revisar si alguna otra persona tuvo ese problema malo, ¿sí? Así que deberían darle las gracias. Así que, por lo que veo, está bien. Vamos a verificar el isobutil. ¿Cómo lo verificamos? Nos vamos a, un momentito, donde lo tengo por aquí.
Por lo general, aquí debería estar la estructura del isobutilo. Ustedes todos tienen el acceso. No estoy compartiendo, un momentito. Ahora sí, aquí tenemos la nomenclatura de química orgánica, todos tienen el acceso. Creo que ya habilité de que tengan a un solo clic, porque tenía en la página, vamos a verificar eso, lo que le estoy diciendo. Sí ven la pantalla, ¿verdad? Yo creo que sí, ya la habilité. Sí, profesor. Bien, creo que ya les habilité aquí porque les tenía por cortesía al profesor Germán que lo bajaran de su web, pero para ahora, ya que todo el mundo lo bajó y ya todos lo tienen, también habilité ahora. Yo sé que ya entonces todo el mundo lo bajó de la web. Es que el hecho de que él sea el autor, se le debe dar la cortesía de bajarlo de su, porque así él tiene una estadística y recibe, me imagino que más apoyo de alguna entidad. Entonces, ya que todo el mundo lo bajó de la web, aquí está desde de un colegio de Santo Domingo, creo que lo teníamos de esa forma en el curso anterior, cosa de que ustedes hagan un clic y lo tengan a mano. Entonces, aquí en un buscador, si no ven el buscador a mano, ustedes ponen control F y escriben isobutil. Isobutil y ven que aparece automáticamente y corresponde a la estructura que plantea Araúz. Si ven, es una cadena de 1, 2, 3, cadena principal de 3 con un metilo en el segundo carbono. Entonces, ese es el isobutil. ¿Sí? Bien, entonces, lo corrijo, Araúz, lo verificas como en 15 minutos o lo verificas más tarde y para la próxima clase, las personas que hayan tenido ese problema con el isobutilo, no se habían dado cuenta o algo, entonces tendrán que darle las gracias al señor Araúz. Entonces nos vemos la próxima clase. ¿Sí? Chao, profe. Sí, profe. Chao. Chao, chao. Que tenga buen día. Igualmente, que tengan buen fin de semana.